En Líderes, entrevistamos a Ricky Sarkany, un destacado empresario del calzado y la moda. Cómo logró adaptar su empresa al e-commerce y sobrevivir con tantos meses de locales cerrados. La historia de sus padres en la guerra y los aprendizajes que esta pandemia le dejó. Creatividad, solidaridad y servicios al cliente son algunos de sus secretos. En exclusiva para Líderes, Ricky Sarkany, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad. Cuarta generación de zapateros a mucha honra, ¿no? Viniendo allá por el 1890 de la ciudad de Budapest, en Hungría. La verdad es que seguramente, no sé si tu bisabuelo o quién, debe haber sufrido la gripe española. Sufrieron mucho más que la gripe española, ¿no? Porque primero uno puede decir, la familia, en cuanto a mi bisabuelo, tuvo la oportunidad de vivir en uno de los lugares más lindos del mundo. En Europa, en el centro de Europa, cuna del arte, cuna del diseño, cuna de los músicos. El país que está en el centro es Hungría, y estaban en Budapest, separada por el Danubio, y es un lugar maravilloso. Pero en la familia vivieron mucho más que lo que es la gripe española, que es algo donde, inclusive en este último tiempo estuve estudiando un poquito todo lo relativo a la gripe española para buscar alguna experiencia con lo que estamos viviendo ahora. Pasaron mi bisabuelo en la Primera Guerra Mundial y mi padre en la Segunda Guerra Mundial, cosas que nosotros no tuvimos la oportunidad de ni siquiera imaginar lo salvaje y sanguinario que puede ser vivir en el medio o en el epicentro de una guerra. Ellos me dieron a mí ciertas experiencias que me sirvieron mucho para tener una visión distinta de lo que estamos viviendo ahora, fuera de lo que es, por otro lado, el conocimiento y la innovación. ¿Qué aprendiste de tu padre, de tu abuelo, y qué te llegó que hoy podés aprovechar? Mis padres, en principio, pasaron lo que se puede llamar la época de la Segunda Guerra Mundial. Yo te contaba que mi bisabuelo nació fortuitamente en el centro de Europa. También fortuitamente nacieron en el seno de una familia de origen judío, con lo cual traspasaron justamente todo su forma de ver y vivir la vida de unos a otros, hasta que llegó el momento en donde mi padre siguió con lo que había hecho mi bisabuelo y mi abuelo, que eran zapateros. Mi padre le hacía zapatos a Sasha Gabor, una especie de Marilyn Monroe europea de aquellos años. Y siempre estuvo ligado a todo lo que tenía que ver con el espectáculo y el arte, porque mi padre era de formación actor y escultor. Y tenía su fábrica de zapatos, hasta un día que se enteran por la radio que se estaba desatando la Segunda Guerra Mundial.
no entendían qué pasaba. Luego, cuando averiguaron un poquito más de lo que se pasaba, se enteraron que la Segunda Guerra Mundial iba a tener epicentro en el centro de Europa, donde ellos vivían. Luego además se enteraban por radio en ese momento, ¿no? Se enteraban por radio, por lo que alguien le podía decir, ¿no? Creo que a veces uno no tiene dimensión de la transformación que hemos tenido y que vivimos a partir de esta instantaneidad que tenemos en la comunicación. En esa época era tan distinto. Era así, si se tenían que poner una radio, tratar de encontrar una banda que pudieran escuchar, y se enteraban de estas cosas. Y se enteraron también que se trataba de un país que había entrado en guerra y quería invadir otros países, que era Alemania. También sabían que ese país quería mejorar la raza humana, y para eso quería exterminar a toda la gente que tuviera descendencia de origen judío. Y entonces no entendían las razones, no entendían por qué un país tiene que invadir a otro, por qué tienen que exterminar gente. Pero obviamente, exactamente igual que lo que decía uno, siguieron trabajando. Mi padre siempre recordaba que en la fábrica donde trabajaban se sentían sirenas, sonidos de sirenas. Esos sonidos de sirenas eran lo que hacía el Estado para avisar que estaban llegando aviones del país agresor a bombardear. Con lo cual dejaban todo su trabajo y se iban a lugares a guarnecerse de las caídas de las bombas, lugares especialmente diseñados donde podían salvarse si una bomba cayera cerca. Refugios, ¿no? Cuando terminaban las sonidas sirenas significaba que los aviones ya se habían ido, entonces volvían a su lugar de trabajo, obviamente sin grupos de WhatsApp que les permitieran saber si todos estaban bien. Recién iba a saber si estaban bien cuando llegaban a sus casas. Y vivieron así durante el momento de la guerra, pero luego se enteraron que finalmente Alemania había invadido Hungría. Cuando invadieron Hungría, lo primero que pasó fue que tomaron control del país, y lo segundo que pasó fue quién es la gente que tiene origen judío para exterminarlos. A mi madre la llevaron a un campo de concentración que se llama Auschwitz. A mi padre lo llevaban a un lugar de exterminio, pero él no sabe porque se tiró, caminaba descalzo sobre el hielo y se tiró por un barranco. ¿Cuántos años tenían tus papás? 22 y 28. ¿Y ya se conocían? Ya se conocían, sí. Y mi padre, ¿ya eran novios? No eran novios, pero se conocían, sí. Y mi padre se tiró por un barranco y dispararon, no le pegó ninguna bala, y una familia de origen católico en una casa lo escondieron, con el riesgo que tenía eso, porque si trascendía que estaba escondido, no solamente lo mataban a mi padre, sino a toda la familia que lo estaba escondiendo. Mi madre pasó una cuarentena distinta a la que pasamos nosotros, pasó una cuarentena en un campo de concentración. Ella pudo haberse salvado, porque tenía un amigo conocido que era un alto rango militar en Hungría, e inclusive cuando estaba en el tren nombraron su nombre para que se presente para evitar que la trasladen. Ella se quiso quedar porque estaba acompañando a quien era su hermana de 15 años, Kelly. Entonces la acompañó porque la quería salvar y porque quería estar con ella, no se iba a conocer. En el campo de concentración se paran uno a la izquierda y uno a la derecha. Y como le llaman, mi hermana va a la izquierda, quien hoy sería mi tía va a la izquierda, mi madre a la derecha, y a los 2 o 3 días pregunta a mi madre dónde está su hermana, y una persona riéndose le dice, ahí está su hermana, mostrándole una chimenea donde salía humo. Por otro lado, historia tan mi madre triste, contaba, ¿no? Tan dura para tu familia. Sí, pero te permite tener esa fortaleza tan especial, ¿no? Sí, eso es lo primero, o lo inicial que le puede haber pasado, pero recuerda a mi madre que en un momento pasa delante de un vidrio, de una ventana. Ellos no sabían si cuando se iban a bañar iba a salir agua o iba a salir gas de la ducha. Y pasó delante de una ventana y le pareció una persona conocida, la que estaba en la ventana. Y era el reflejo de ella, que estaba sin pelo, porque le cortaban todo el pelo. Mi padre sabe que está llegando ejércitos de diversos países para liberarlos. Por un lado Estados Unidos, por otro lado Inglaterra con Francia, por otro lado estaba llegando Rusia. Del lado estaba mi padre, que estaba en
un campo de concentración cerca de Polonia, estaban llegando los rusos y él, sin saber de qué se trataba, se alista en el ejército ruso para liberar a su país. Se hace pasar por médico para poder ser aceptado, y cuenta mi padre que entre las cosas que tenía que hacer era salvar a la gente, y cómo le salvaba a una persona que estaba herido de esquilas de bala o de una mina o una granada, para que como no se estaba gangrenando, era cortándole los miembros, cortándole los brazos, las piernas, donde estaba lastimado. Por eso es que había tanta gente mutilada después de la Segunda Guerra Mundial. Y contaba mi padre, el trabajo de él era agarrarle bien fuerte la pierna mientras el cirujano le cortaba la pierna. Vuelven a Hungría y se encuentran con que Hungría está bajo dominio de Rusia. Así como algún país quedó mitad y mitad, como Alemania, una parte quedó en manos de Rusia y otra parte quedó en manos de Occidente, y otros países fueron liberados de manera distinta. Hungría quedó todo bajo el mando de Rusia, con lo cual llegó el comunismo. Así que la fábrica de mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre ya no era más de mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre, y pasó a ser del Estado. Mi padre contaba que en cada manzana, cada cuadra, había un inspector de la manzana, que era una persona que tenía que contar y llevar a los jerarcas que si veía algo raro sería una reunión clandestina, algo raro sería una persona que vuelve a las 4 de la tarde, a la noche, 4 de la mañana, algo raro sería, por ejemplo, que hubiera rastros de pollo en la basura. ¿Por qué? Porque la gente no debería tener plata suficiente para comprar y comer pollo. Entonces tenía que investigar mucho porque alguien estaba haciendo algo fuera de la ley, porque no debería comer. Hubo una votación para votar a favor o en contra del Partido Comunista, y mi padre, con otro de sus legados, votó en contra. Pero para votar en contra había que ir a otra sala a buscar la boleta, con lo cual esa misma noche lo fueron a buscar. Y esa misma noche se escaparon con mi mamá, que estaba embarazada de 8 meses, de quien hoy es mi hermana. Cruzaron con un bote de remos a Checoslovaquia. En Checoslovaquia fueron detenidos, pero los liberaron por el estado de gravidez de mi madre. Cruzaron a Austria. En Austria, en Salzburgo, nació mi hermana. Después fueron a Génova, y en Génova pidieron asilo político, y 2 países le dieron asilo político. Uno era Australia y el otro era Argentina. Y cuando llega Argentina con la inmigración europea, Argentina estaba feliz de recibir gente que tuviera conocimiento, médicos, ingenieros, zapateros, sastres, y venían a traer todo su conocimiento. Y quien le da el primer trabajo a mi padre es un señor alemán, que lo recibe y le da su primer trabajo para que pueda vivir. Estas cosas que va teniendo la vida. Bueno, mi padre luego, en un momento donde había una demanda insatisfecha, o sea, todo lo que uno hacía se vendía, empezó a hacer su arte, que es lo que más tenía encima, que es el saber diseñar y hacer zapatos. Hizo sus primeros 2 grandes fracasos. La primera bota que hizo en Argentina la hizo mi padre. La primera sandalia que hizo en Argentina la hizo mi padre. Los 2 fueron grandes fracasos, y le explicaban que era imposible que una mujer use botas y que use sandalias. Lo que a veces puede parecer un fracaso, después termina siendo el mayor de los éxitos, ¿no? Esa capacidad también de anticipación. Hizo la primera bota en Argentina. Cuando hace la primera bota, y la forma era ir a venderle a los dueños de zapaterías la bota, los dueños de la zapatería decían: Sarcani, usted está loco, el clima acá es húmedo, no es seco como en Hungría, las botas dan reminiscencia militar, la sociedad argentina es machista, usted nunca va a vender botas. Pero mi padre había hecho 30 o 40 botas y las tenía que vender. Entonces decían: ¿y cómo hizo su padre, que vino con $60 haciendo unas botas y no las vendía a las zapaterías para subsistir? Entonces lo que hizo fue vender las botas, claro, a las prostitutas que estaban en el puerto esperando que lleguen los barcos, y ellas fueron sus primeras clientas. Luego hizo su segundo gran fracaso, que fueron las sandalias. Y decían: usted está loco, una mujer nunca va a usar, va a mostrar los dedos al aire, los dedos de los pies son feos, usted no va a vender una sandalia. Ella le vendía zapatos a gente que iba a Hollywood con ¿cómo se llaman?, de sandalias. Y acá le decían: no, la sociedad conservadora, no hay información. Y así que finalmente se alineó al gusto tradicional de los dueños de las zapaterías y hacía zapatos clásicos.
esa visión que tienen los emprendedores, que tienen los empresarios, también es lo que hoy hace que Sarkany sea una marca registrada, que sea innovadora, que marque tendencia y que donde va se hace notar, porque sé que ese es uno de tus desafíos y uno de los lemas que más llevas adelante. En principio, hay que ser protagonista de la vida, y hay que ser protagonista y hay que arriesgarse. Cuando alguien hace algo distinto, se arriesga a los comentarios, se arriesga al fracaso, lo que se puede llamar fracaso. Yo no sé qué es fracaso ni qué es éxito, porque eso es un tema completamente aparte. Pero lo que está claro es que, como decía mi padre, hay que ver lo que todos ven y pensar lo que nadie pensó. Porque los diseñadores no somos inventores que hacemos algo de la nada. Somos observadores y en base a lo que observamos empezamos a generar cosas que tienen que ver con nuestro ADN para que sean únicas y reconocibles, como puede ser un cuadro de Picasso, un cuadro de Modigliani. Tiene que ser reconocible. No es que uno hace zapatos, hace lo que se podría llamar obras de arte. Pero claramente pasa por creer lo que uno hace, estar convencido de lo que uno hace y luego de eso convencer a la gente que crea en lo que uno cree. Y ese mensaje que yo pude llegar a manejar es el que heredé de mi familia. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron infinidad de barreras, infinidad de obstáculos. Entonces yo no puedo decir la palabra crisis, yo no puedo decir la palabra fracaso después de lo que pasaron ellos. Yo no puedo decir la palabra cuarentena ni quejarme porque tengo que estar en mi casa. Mi madre pasó la cuarentena en un campo de concentración, se podría llegar a decir. Mi padre pasó otros momentos. Estuvieron en un momento donde inclusive tiene que ver algo con lo que tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora. Einstein decía que en momentos de crisis es mucho más importante la innovación que el conocimiento. Y todo lo que esto se refiere inclusive al momento que estamos viviendo ahora con el aislamiento de la pandemia y lo que se puede llamar nueva normalidad. Y yo te tengo que hacer una reflexión que es algo que me llena de dudas todos los días. Decimos la nueva normalidad como si lo que estábamos viviendo antes de la pandemia era una normalidad. Y yo estoy convencido que nosotros no vivíamos ninguna normalidad. La vida que estábamos llevando nosotros no era normal. El estrés al que estábamos sometidos no era normal. El nivel de insatisfacción que teníamos no era normal. El nivel de crítica que teníamos no era normal. Y este momento de reflexión que nos hizo el estar en nuestras casas nos hace dar cuenta que cuando termine todo esto tenemos que volver no a la vieja normalidad, a una normalidad mejorada, no esa locura que estábamos viviendo. No utilizábamos... Qué bueno esto que decís, Ricky, qué valioso, ¿no? Porque muchas personas protestan por este tiempo a veces, es como si la vida nos hubiera frenado. Pero creo que hay tantos valores positivos que podemos aprovechar, ¿no? En esto de repensarse, de reinventarnos, porque de alguna manera, fíjate que esta acelerada que dio la tecnología le ha permitido a tu empresa tener una salida desde el e-commerce, tanto para la región como para el mundo, que tal vez antes no la tenía. Hubiera sido más lento ese proceso. Hay una cosa que viene del lado del sentido común. Si bien vamos a una realidad, nosotros empezamos hace 9 años con todo lo que tiene que ver con la venta no presencial a través del e-commerce. Empezamos, en principio, fortuitamente, para venderle a una clienta en Choel, donde la zapatería Sarkany más cerca quedaba a 600 kilómetros. Entonces dijimos, no, a esa persona que tiene poder adquisitivo y tiene una computadora y tiene internet, le queremos vender. Claro. Luego empezamos a encontrar esto y nos dimos cuenta, porque no hay que ser un experto en darse cuenta que el mundo del e-commerce iba creciendo y el mundo del comercio físico iba cayendo. En nuestros hábitos de compra cuando viajábamos nos dábamos cuenta que pasaba eso. En vez de buscar unas X zapatillas en tal talla, en tal color, en 18 casas de deportes la pedíamos por Amazon o por Nike.com o lo que sea y la teníamos a la noche en casa. Obviamente hubo ciertas dudas, ¿no? ¿Qué pasa si pongo mis datos de mi tarjeta de crédito? ¿Qué pasa con el fraude? ¿Qué pasa si me queda mal? ¿Qué pasa? Distintas cosas que de seguridad digital y que también es válido, ¿no? Y el hecho tal vez de que me lo pruebo, no me queda bien, ¿viste? Lo tengo que mandar a cambiar de nuevo. Bueno, pero a veces en eso yo tengo una visión distinta. Mira, nosotros fuimos los primeros en tener vendedoras mujeres y no vendedores hombres. A mí me decían, el vendedor de la zapatilla de mujer tiene que ser un hombre porque el hombre la seduce a la mujer. En cambio, una mujer que le diga a otra mujer, te queda lindo, suena hasta lésbico, no está bien, me decían. Fuimos los primeros en sacar la alfombra con el bajo alfombra,
porque las zapatillas tenían alfombra y bajo alfombra de goma pluma, porque la gente decía que uno asimilaba la comodidad del zapato a la comodidad del piso. Fuimos los primeros a sacar eso y a hacer cemento alisado. Fuimos los primeros en sacar una foto para de un que zapato. probaran lo que es caminar en la vereda, en la calle. La gente decía eso. Para que supieran. Sí, las zapaterías tenían fotos de zapatos, Guido, un mocasín gigante. Fuimos los primeros en poner una modelo. Fuimos los primeros en poner una modelo que fuera no modelo sino actriz. Fuimos innovadores, fuimos los primeros en tener una campaña con un hombre con zapatos de mujer, que fue Lucho J. con Isabel Macedo. Muy transgresores, siempre han sido muy innovadores y también con una cuota de transgresión, ¿no? Porque creo que siempre en ese perfil transgresor es donde vos ves el llamar la atención. El único capital ilimitado es el que es la creatividad. El hacer algo distinto y que pueda llamar la atención, pero al mismo tiempo tenga que tener un mensaje, tenga que tener algo atrás. Y entonces estuvimos en el cambio de ver cómo iba cambiando del mundo online, de ir a los locales, al mundo offline. Tuvimos muchísimos desafíos y sabíamos que esto iba a pasar. ¿Y qué pasó? La pandemia precipitó los tiempos, hizo que ese tiempo donde iban pasando, como yo te dijera, en un reloj de arena, los clientes de un lugar al otro, hicieron que se tape uno, que es los locales que estaban cerrados, y que todo se tenga que volcar al otro lado. Y en ese momento nosotros nos dimos cuenta de cosas que tienen que ver con el sentido común. Y lo vemos hoy, pero no sacamos la misma conclusión. ¿Hubo ganadores en esta pandemia? ¿Hubo gente que le fue muy bien y ganó? Sí. Por ejemplo, sí. El que vende barbijos se llenó de plata. El que vendía alcohol en gel se llenó de plata. Y ahora vamos más. Todas las empresas que hacían logística, Mercado Libre, Pedido Ya, Logo, Rappi, en el mundo, Amazon, ShipNow, todas son grandes ganadores. El negocio fue de todas las personas o empresarios que pudieron reconvertir su negocio para volcar en un producto que la otra persona está necesitando y al mismo tiempo genera contenido para que la otra persona preste atención y lo quisiera comprar y vendérselo. Obviamente yo tengo un restaurante con 3 estrellas Michelin, donde necesito que la gente venga, se siente y venga a la experiencia. Va a ser difícil porque los restaurantes estaban cerrados durante mucho tiempo. Pero si esa misma empresa se puede reconvertir en hacer unas pizzas o hamburguesas maravillosas con un sentido distinto, con una buena comunicación, no va a parar de vender. Yo sé que lo que estamos viviendo va a pasar, porque lo leí en diversas historias que existen en la humanidad de pandemias. Y sé que cuando pase, tenemos que ser mejores. Yo lo siento exactamente igual como si esto fuera un terremoto muy grande. Mientras está el terremoto nos tenemos que cuidar, que no nos pase nada y estar salvos. Cuando termina el terremoto salimos y hay 2 formas de mirar lo que quedó. Uno dice, está todo destruido, esto es un desastre. Y otro dice, está todo por reconstruir. Tenemos que construir calles, rutas, edificios, tenemos que construir de vuelta. Y entonces ese es nuestro desafío, esperar que todo pase. Y nosotros hace 3 años tuvimos la suerte o la experiencia única de poder abrir un local en Barcelona, nada menos que con la mujer de Messi y la mujer de Suárez. Ellas llegaron a nosotros a través de nuestra comunicación, justamente por la página online y por todo lo que tiene que ver por las redes sociales. Uno no sabe quién es la persona que lo está mirando del otro lado y a dónde llega. Antes nosotros, para vender, simplemente teníamos que esperar a una persona vaya a nuestro local en el horario de apertura del local. Yo siempre le contaba, yo llevo 6 años contando esto. Nuestros padres le van a contar a nuestros nietos que sus papás, o sea, nosotros, cuando queríamos comprar un par de zapatos, nos vestíamos, agarrábamos el auto, íbamos a un centro comercial, estacionábamos, caminábamos por el centro comercial, entrábamos a la zapatería, esperábamos que nos atienda y esperábamos tener la suerte de que el zapato que queríamos en el talle y color estuviera. Si no, comprábamos otra cosa. Volvíamos a volver a casa caminando, agarrando el auto y llegábamos a casa. Y nuestros nietos van a decir, ¿eso hacían los abuelos? Sí, dejate de joder. Sí. No lo podrían, es verdad. El desafío nuestro es hacer que nuestros clientes tengan el mismo grado de satisfacción cuando naveguen a la hora que quieren en su lugar más cómodo con su celular o con su iPad o con su computadora y sientan exactamente lo mismo que cuando estaban en el local. Obviamente el tiempo del ocio
tiene que estar, con lo cual los locales no van a cerrar todos. No es como que sale el VHS y no hay más cine, o DVD o Netflix. Sigue habiendo el cine, la experiencia sigue estando. Los locales van a ser, sin ningún lugar a dudas, depósitos estratégicos de la tienda general, la omnicanalidad. Lugares donde experiencia, donde una persona puede ir a experimentar, lugares donde uno la puede ir a cambiar o a reclamar. Pero no va a estar montada la empresa de forma de que los locales sean algo independiente. El local va a ser, sin duda, parte del presupuesto de publicidad o de marketing de la empresa global. El negocio es un todo, porque no te olvides que el local va a vender, salvo los días feriados, de 10 de la mañana a 10 de la noche si está en un shopping, si no trabaja en horario más reducido. La tienda online trabaja para toda la gente de todo el mundo, las 24 horas, los 7 días de la semana. Y no solamente trabaja para todo el mundo que puede estar comprándote los zapatos de a uno. Tal vez una persona hoy en Bruselas te puede comprar dos, porque tiene una zapatería, 12 pares de un artículo para vender por mayor con una plataforma B2B. Entonces, el negocio como negocio cambió. ¿Pero por qué cambió? Porque el consumidor cambió. Un secreto de un artesano de zapatos para todos los que nos compran a la hora de elegir un zapato. Tener personalidad, no dejarse influenciar por la moda, sino que la moda es una forma de expresión que tenemos, que habla de nuestra personalidad, nuestra actitud, nuestro estado de ánimo, no disfrazarnos de lo que quisiéramos ser, sino ser totalmente auténticos y protagonistas. ¿Y qué futuro le imaginas a Sarkany? Yo no pienso en el futuro porque viene demasiado rápido, ¿no? Es una frase que es así, hay que disfrutar cada día. Si yo pienso en un futuro me angustiaría pensando en si llego o no llego, llego bien o llego mal. Hay que disfrutar cada día y cada momento. Ese es el único secreto, ese es el único secreto. Uno puede pasarse tiempo tratando de diseñar un futuro que es totalmente incierto. Lo que hoy estamos viviendo es mucha incertidumbre. No sabemos cuándo y cómo termina, pero hay que disfrutar todo lo que uno tiene y todo lo que está alrededor. Y hay que utilizar el único capital ilimitado que tenemos, que es el de la creatividad. Estos son momentos que nos prueban, que nos ponen frente a nuestra versión más auténtica. Pero yo aspiro a que todos salgamos mejor de esta pandemia, ¿no? Y que seamos más solidarios, seamos más respetuosos, que valoremos a aquellas personas que están en la línea de fuego del COVID, que nos ha obligado a replantear nuestras vidas, que nos ha obligado a replantear nuestras empresas y nuestros negocios. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad.